Estamos de regreso con más información y ahora nos acompaña nuestro analista Pedro Citón. Don Pedro, ¿cómo estás? Hoy es viernes. Bien. Viernes y un día histórico. ¿Ah, sí? Hoy la Asamblea Nacional en el año 61 le devuelve los derechos políticos al doctor Arnulfo Arias, que los había perdido de un juicio que le había hecho la Asamblea Nacional por los acontecimientos del 10 de mayo del 51. Sí, ¿y por qué lo enjuiciaron? Lo enjuiciaron porque acuérdense que en el golpe de Estado de 1951, la Asamblea Nacional luego los despoja de sus derechos, de sus derechos cívicos, de sus derechos políticos, y entonces queda sin esos derechos por espacio de 10 años, hasta que en un pacto que él logra hacer, se lo restituye a la Asamblea Nacional. Derechos políticos para elegir y ser elegido. Él no puede ser candidato. No podía votar tampoco. Exactamente. Era tanto el temor de la época que le tenían al doctor Arnulfo Arias y el saber su poder político, su cariño de las masas, las huestes que él manejaba, que los grupos oligárquicos de aquella época se reunieron en la Asamblea Nacional. Es que la Asamblea Nacional no es ahora la que tiene crisis, también antes también. Siempre. Siempre ha tenido su alta y su baja. Le hago una pregunta, ¿eso fue persecución política? Claro que sí, el doctor Arnulfo Arias, y hay un libro reciente que se lo iba a traer hoy y se lo iba a obsequiar, lamentablemente se me quedó en el camino, pero se lo traigo la otra semana, escrito de los manuscritos del doctor Arnulfo Arias, y que la expresidenta Moscoso presentó la semana pasada. Nos dan cuenta de la historia de un hombre vivo, de sus memorias, que la juventud debe recordar, porque el amor y cariño que le tenían al doctor Arnulfo Arias, el pueblo panameño, a pesar de los pasares y a pesar de sus exilios, aún sigue manteniendo vivo la llama del panameñismo. Oye, ¿y cuál sería la diferencia entre Arnulfo Arias y el expresidente Martinelli? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Para explicar el porqué de la pregunta y no sé si la comparación es osada, porque tras el anuncio del regreso del presidente Martinelli, he visto a mucha gente que dice, prepárense que viene el loco. Bueno, sí. Como que se tratara de un salvador. Pero mire, por eso le hago la pregunta. Mire la diferencia. Ajá, viene el loco. Ajá. Cuando regresó Arnulfo Arias del exilio, le llamaban viene el hombre, viene el líder. Es la gran diferencia, ¿no?, de perspectiva. Creo que Arnulfo Arias, en sus 3 administraciones, no supo granjearse el amor del pueblo, sino que supo darle al pueblo ese amor por los folclore. Él hizo que en el Club Unión, la, entre comillas, yeyesada, se vistiera de ocueño, se vistiera en nuestras tradiciones, porque no crea que siempre hubo un gran amor por el traje folclórico, por la pollera. Eso vino por gente como la señora Trona Lefebvre, por Arnulfo Arias y otras personas que venían del campo y amaban esas tradiciones. Por eso creo que hoy es un día que, aunque no está en el satélite de muchos, la historia nos los cuenta, que con esa restitución de los derechos políticos de Arnulfo Arias, él pudo participar en la elección del 64, en donde perdió por un fraude electoral que le cometieron a favor del candidato oficialista y liberal Marcos Robles, que luego se llamó Marcos Rifle. Y finalmente en 1968 logra ganar la presidencia de la República por escasos 11 días, y ahí entonces el libro de Cambra, escribe Cambra, y que narra las memorias de Arnulfo Arias y que fue presentado por la expresidenta Mireya, nos narra a un Arnulfo Arias humano, distinto al libro de Alberto Conte Porras, que hablaba sobre Arnulfo Arias, pero lo veía con un perfil más político, más histórico y más trascendental. Oiga, y hay que tener miedo porque viene el presidente Martinelli, hay que preocuparse, no entiendo ese planteamiento. Bueno, usted me hace subir de lo mejor a lo peor. De lo sublime a lo ridículo. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido, pues yo le voy a decir algo. Al margen de que el expresidente Martinelli obviamente tiene un caudal electoral que a muchos sigue repitiendo ese cantillo de decir robó pero hizo, que es algo absurdo. Lo cierto es que él cuando regrese no va a regresar en las mismas circunstancias que se fue, y le explico por qué. Ya no es el presidente de un partido político, ya se lo quitaron. Además de no ser presidente, viene con un alto grado de depresión. Mire, la cárcel no es fácil vivirla, y creo que el expresidente Martinelli ha entendido lo que es el cautiverio. Lo otro, que se enfrenta
a un proceso cierto y a 13 más que tiene en vilo. Está en un momento en que su partido ya está haciendo las presidenciales y las elecciones a los diferentes cargos políticos, y sobre todo, mire, lo más importante es que ese proceso de vuelta al país, solo hay que recordar el de Manuel Antonio Noriega, que no es fácil, no es expedito, no como la gente cree que mañana viene y regresa. De una vez, así que hay todo un procedimiento que él tiene que cumplir para regresar aquí a suelo patrio. Pero creo, mire, con todas las diferencias que yo he podido tener con esa defensa jurídica, técnica que él ha tenido, creo que lo mejor que le puede pasar a él personalmente es afrontar la justicia. Nunca debió abandonar el territorio nacional, porque tenemos que decir que, para bien o para mal, miembros de su gabinete que están detenidos con medidas cautelares se han quedado en Panamá respondiendo las graves acusaciones que se le indilgan. Y algunos han resuelto ya hasta sus casos, algunos tienen acuerdos, ya han salido hasta eso. Entonces yo creo que la certeza del castigo o la absolución en el caso, o cualquiera de los casos de los escenarios, debería ser la que debió haber optado con mucha responsabilidad el expresidente Martinelli. Mire, contrario a muchos líderes como Arnulfo Arias, que no les gustaba el exilio. Ellos querían regresar a Panamá, Era obligado. A la primera de cambio, cuando vio las cosas que lo iban siguiendo, salió a huir. Entonces, tenemos esa situación muy, muy puntual. Él es un reo, rebelde, creo que es la expresión, prófugo de la justicia, por decirlo de alguna forma, y tenemos que entenderlo en ese sentido. La batería de abogados que él tiene le garantiza la defensa en los estrados judiciales. Una pregunta, y ya para cerrar el tema de los expresidentes: torrijismo, arnulfismo, hay martinelismo. ¿Entraría ahí cada uno dentro de su, por lo menos el torrijismo y el arnulfismo, dentro de sus parámetros y dentro de su trayectoria? Son ambos indiscutiblemente los referentes políticos de diferentes facciones panameñas. Mira, aquí hubo porrismo, aquí hubo remonismo, aquí hubo charismo. O sea, esas corrientes personalistas nunca se enclavan dentro del pensamiento político de un país. Cuando esas personas, esos pensamientos de esas personas entran dentro de una doctrina, es que entonces quedan perdurables. La doctrina panameñista. Exactamente. Mire, con todo y su crisis interna que tiene el Partido Revolucionario Democrático, sigue manteniendo, voy a decir que sigue manteniendo mucho, pero su doctrina torrijista, que ahora se ha vuelto clientelista, porque fue un partido nacido del germen de las botas militares. Eso es indudable y ellos lo saben. Entonces, el partido panameñista nació de las clases populares, se enriqueció con valores nacionalistas, de que aquí se habla español y se cuenta en balboas. Entonces, esto todo ha empezado a transformarse. Obviamente esas doctrinas políticas necesitan transformarse para dar acogida a la juventud. Ese viento veranero que decía el doctor Arnulfo Arias, que renace con fuerza cada año, y que ese espíritu de viento veranero es el que nos da a un partido como el panameñismo, le da entonces una fortaleza cada día más renovada. Vamos a ver el tema entonces de los expresidentes de un lado por el momento y entremos en materia internacional. TLC Panamá-China. Excelente noticia. Mire, esa es una excelente noticia y se generó de una diplomacia comercial hasta una diplomacia secreta, por decirlo de alguna forma, que dio como resultado las relaciones de Panamá con la República Popular China. El hecho de que el presidente en un viaje haya podido firmar toda una serie de acuerdos dio origen a que se iniciara entonces los pasos para un TLC con China. Mire, ese TLC es sumamente importante, porque es lo que puede reactivar la zona libre de Colón, sin lugar a dudas. Las zonas exportadoras que usted ha visitado allá en China son las que alimentan al mercado panameño, al mercado latinoamericano de productos electrodomésticos, y que puede alimentar efectivamente el tema de zona libre. Amén a eso, toda la serie de exportaciones que los panameños podemos entonces brindarles a la República Popular de China. Costa Rica es un ejemplo ya de ello.
Y si tenemos a Costa Rica como una referencia de haber iniciado sus relaciones diplomáticas unos años antes que Panamá, entonces tenemos que sacarle mucho más provecho de esas lecciones aprendidas del país costarricense, comparar lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho bien. Y el nombramiento del director de Proinvex, el señor Alemán Arias, creo, sí. Es una persona que ha estado involucrado en temas comerciales, que ha estado en una misión diplomática trabajando y tiene esa visión de saber la necesidad de ir sin prisas y sin pausas a la consecución de ese tratado de libre comercio. Pero siempre se le teme a ese tipo de tratados con grandes potencias, porque al final podríamos afectar que nuestro sector agropecuario, mire, nuestro sector ya industrial. el ministro de Comercio, Augusto Arosemena, lo ha comentado. ¿Y qué ha comentado él? Que con el tratado de libre comercio con Israel siempre se protegen las áreas sensibles de comercio de la República de Panamá, de los productores, áreas sensitivas, las áreas de servicios financieros, legales, etcétera, también entran dentro de esa protección que hay al sector panameño. Por otra parte, hay protecciones constitucionales como el comercio por menor. Así que el reto es saber lo que China quiere de Panamá y lo que Panamá quiere de China para llegar en puntos, en encuentros que logren hacer efectivo ese TLC. No sé si sea una tarea fácil, una tarea ardua, si demorará o será de corta distancia. Lo que yo sí sé que cada una de las rondas de negociaciones que se lleven a cabo, por lo menos en lo que le va a restar a este gobierno, va a estar incluidas esas cláusulas que siempre han protegido a los sectores panameños. ¿Para Panamá tiene algo que ofrecerle a China? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Raspadura, mango? ¿Qué? No, mire, yo creo que en ese sentido hay toda una serie... Aparte del servicio. Hay toda una serie de situaciones que China podría estar interesado en el mercado panameño. Porque acuérdense que el mercado panameño es chico, pero el mercado regional latinoamericano es gigante. Y para China eso es mucho más importante, ¿no? Así que en esa hoja de ruta de seda, en la ruta de la seda sí, que tiene China en el comercio internacional, en esa logística, creo que para ellos es importante entonces contar con esas protecciones jurídicas, porque además, acuérdense que los tratados de libre comercio, además de lo que se comercia, se protegen las inversiones. Y en esa protección de inversiones no podemos seguir contando con un órgano judicial que no sea creíble para los inversores extranjeros. Entonces, dentro del marco, acuérdense, China también entró tarde al tema de la OMC. Entonces, todo esto conlleva a que un gigante, literalmente un gigante, por suerte como China, entró tarde, porque si no se come en el mundo. Que es un gran dragón, y nosotros los pequeños dragones, porque mire, antes se hablaba del gran dragón y los pequeños dragones asiáticos, pero ahora Panamá lidera ese mercado dentro del comercio internacional. De los dragoncitos. Véamele dragonecitos, si usted quiere, de los pequeños dragones que acompañan a estas grandes potencias en el comercio internacional. Y déjeme decirle que es muy difícil de explicarle a gente aquí en Panamá de lo importante que es Panamá de cara al mundo, de lo importante que son los viajes del presidente a estos hegemones regionales en China, India, Israel, para explicarle a ellos directamente con sus pares lo que Panamá produce y lo que Panamá. Porque le voy a decir algo, el crecimiento económico, según la CEPAL, de Panamá sigue imparable y sigue sostenible. Ellos destacaban eso, que era la región de Latinoamérica con mayor crecimiento, además del Canal de Panamá. Sí, es que, mire, usted mantiene su crecimiento a través de obras públicas. Y si ya tenemos la ampliación del canal y viene el otro próximo juego de esclusas del Canal de Panamá, por la próxima ampliación del juego del Canal de Panamá, viene la construcción del ferrocarril de Panamá a David metro, y de ahí hacia Centroamérica. Lo que usted dice, la línea 3 y 4 del metro, que son hacia Costa del Este y a Juan Díaz, ¿verdad? Más la que tiene que ir hacia la línea 3, perdón, que es la de Chorrera, 4 y 5, que es Costa del Este y Juan Díaz. Tenemos que entender que esas son las inversiones públicas que el país requiere para que ellas mismas sirvan de desarrollo humano a la sociedad panameña. Entonces entendemos, inversiones públicas, empleo, inversiones públicas, mejor calidad de vida de los panameños. Pero en ese ámbito tenemos que entender
que lo que ha hecho el gobierno, las inversiones públicas en los sectores estresados por la pobreza, como son las comarcas, por ejemplo, la región del Darién, hacer las penetraciones de esas carreteras que se han hecho allá en Muná, por ejemplo, en Chichica, en áreas comarcales, es muy importante. Los zarzos de Esperanza, que parecen obras pequeñas, pero al ser obras pequeñas impactan positivamente a jóvenes que pueden cruzar de su comunidad a una escuela. Entonces vemos que no es solamente estos tratados de libre comercio, estos viajes, cómo nos impactan a los ciudadanos, y a veces los ciudadanos no terminamos de entender qué, y escuchamos entonces a los politiqueros y a los pseudopinólogos de redes decir que esos viajes son de placer, como lo dijo la primera dama muy oportunamente en una entrevista que escuché hoy aquí. Son viajes de trabajo. En su gran mayoría hay misiones oficiales que atender citas desde la mañana hasta la tarde. Hay poco espacio para el esparcimiento. Y ese poco espacio para el esparcimiento lo que se traduce son en réditos a favor del país. Yo creo que 4 días después de saberse que hay un presupuesto modesto para ir de apoyo a la Marea Roja, para que nuestra embajada les dé apoyo y que el presidente haga esta visita, seguir escuchando las críticas malsanas de ese sector de la oposición y de sus opinólogos alquilados usualmente, pues hombre, da tristeza que no vean el optimismo, el positivismo que hay en un país henchido de orgullo de ver a su selección nacional en un mundial. Oiga, pero un país como Panamá, tan pequeño, con una economía tan pequeña inclusive, ¿le podemos sacar un provecho a ese TLC con China? Claro que sí, mire. Le teníamos miedo, recuerda que al de Estados Unidos también. Mire, el problema de los panameños es que no creemos en nosotros mismos. El problema de los panameños es que siempre andamos criticando lo incierto, lo futuro. Cuando lo incierto en el futuro fue el sueño de nuestros padres fundadores de la República. ¿Quién iba a decir que la República de Panamá iba a ser fundada cuando Colombia no quería ceder ni 1 milímetro de tierra para nuestra independencia? Entonces yo siempre sostengo, o sea, si nosotros somos los grandes negativos, entonces viene siempre los extranjeros a recordarnos que no. Los extranjeros construyeron el canal de Panamá, los extranjeros han dado muestras positivas de desarrollo en este país a través del comercio. Entonces nos toca ahora a los panameños. Pero hay sobrecostos, ¿te acuerdas? Ahora hay, aunque usted no lo crea, necesitamos creer en nosotros mismos. ¿Pero quién hizo la ampliación del canal de Panamá? Los panameños, eso es lo que le trato de explicar, y siempre se lo trato de explicar. El primer canal lo hicieron obra de mano extranjera. El segundo canal, por decirlo de alguna forma, lo hicimos los panameños. El centro bancario panameño en los 70 fue creación casi de los extranjeros. Hoy lo manejan los panameños. Pero eran extranjeros respetuosos y que amaban nuestro país. Exacto, esa es la buena inmigración. Esa es la buena inmigración. Que amaban este país. Esa es la buena inmigración. Y eran agradecidos. Esa es la buena inmigración que nosotros requerimos en nuestro país. Y que es la gran mayoría de la que está aquí. Mire, yo le comentaba en jocosidad a usted que el chamo que escupió al policía no era chamo, era panameño. Entonces, lo bueno y lo malo están en todas las nacionalidades. Claro. Lo que nosotros tenemos que ver es que entre una inmigración sana, una inmigración, como decía Arnulfo, que aporte al desarrollo nacional. Sí, porque don Arnulfo era nacionalista, ¿no? Exactamente. Era parte de su doctrina. Y le voy a decir algo, en la época de Arnulfo Arias, los medios de comunicación social, que si estuvieran redes, también no hubiera habido redes, le exigían a Arnulfo Arias todavía ser más estricto en el tema de las nacionalidades, para que usted crea... Y él no era xenofóbico. Exacto, para que usted vea que realmente era el reflejo de una sociedad que ha ido mejorando en esa cultura de aceptar la tolerancia de otras nacionalidades y de otros credos. Pero usted a mí sí me dijo xenofóbico porque le dije algo. No, usted es una persona muy honorable de este país, y yo sé que usted es un periodista sano, es un periodista que a veces tiene esa voluntariedad, emotivo, como tienen los jóvenes. Es que la diferencia de edad entre usted y yo se siente cuando se habla. No, y la experiencia. Por eso yo le pregunto es para que usted nos informe y nos ilutre. Para eso está usted aquí. No. Para eso le pagamos, para eso le pagamos. Sí, pero mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que en el diario del amigo Jen Aparicio, el Metro Libre, sí, aparece un titular que está preocupando. Está preocupando nuestra economía porque va a ser un golpe a los bolsillos de los panameños. Si es que Acobir dice
que va a haber un aumento en los alquileres de las casas y viviendas. Eso es preocupante, mire. Yo creo que el sector empresarial tiene que empezarse a poner la mano y entender que no puede haber aumentos de costos porque hay un aumento de salarios dentro del sector obrero. Porque le recuerdo algo, en este país hubo una disminución del tema del petróleo y de otros elementos de la construcción, y usted no vio rebaja. Entonces yo creo que también tiene que empezar ellos mismos a autocontrolarse, de que las ganancias no sean esas ganancias exorbitantes que tienen el día, y empiezan a bajar los precios de las casas de los panameños. Por eso yo me siento muy orgulloso del trabajo que está haciendo el MIBIOT, del ministro Echelecu y su proyección de 100.000 viviendas que ha estado dando a humildes panameños. Mire, esas son las obras. Mire, cuando hablamos de aumento de canasta básica, aumento del costo de la vida, no recordamos los subsidios que el gobierno asume para que las personas humildes de este país tengan una vivienda, tengan un tanque de gas barato, pero enseguida viene el juega vivo. Entonces los comercios utilizan ese tanque subsidiado para utilizarlo en sus negocios. Lo vimos ayer con el gerente, con el director administrador de Acodeco. Al igual que hay casas, igual que hay casas que valen son precios exorbitantes en Panamá. Tenemos en el centro de Panamá, en San Miguel, en la Goodyear, casas baratas para el pueblo panameño, subsidiadas para que el panameño o sea, el calor, ese sentir panameño siga estando en estos barrios. Y por eso yo me siento orgulloso de esa ayuda, de ese apoyo que se está haciendo en las viviendas, porque un hombre sin techo es un hombre inseguro. Pero se habla también de que no hay proyectos para la clase media y que se hacen únicamente para personas de escasos recursos, y que la clase media ha tenido que subsidiar a las personas como las de Curundú. Mire, yo le voy a decir algo. Creo que la comunicación del Estado está fallando. Porque si usted, que es periodista de CRTV, me hace esa pregunta... No, yo le estoy haciendo una pregunta, si no usted, es mi opinión. En otro canal, ¿qué opina? Usted es el que opina. Entonces, yo le diría a usted que no se ha enterado de todos los proyectos que tiene, el MIBIOT. El MIBIOT no solo tiene Techo de Esperanza, tiene dinero de apoyo de 10.000 balboas, tiene otra serie de incentivos para que gente en Colón, por ejemplo, gente en Santiago, gente en las comarcas, gente aquí cerca, creo que es el proyecto Esperanza, me parece, que se llama así, aquí en Arraiján, Arraiján, Capira, no recuerdo bien. Es Arraiján. Tengan un techo donde vivir. Mire, y eso es lo que le duele a la oposición, a los pseudopinólogos, cuando se hacen esas proyecciones de que esas viviendas van a ser construidas y entregadas. Pero el hecho cierto es que ya hay 32.000 familias panameñas que tienen un techo, una llave entregada, que vivían antes en situaciones muy difíciles y que hoy están viviendo en viviendas dignas. Entonces, ese es el gran reto que tenemos los panameños en mayo del 2019, de elegir un gobierno que sea transparente, que rinda cuentas y que genere credibilidades y que nos muestre los mismos buenos ejemplos del día de hoy. Escuchaba una entrevista de Rubén Blades haciendo ver que este país era un caos por todos lados y que la corrupción era en todos lados. Mire, el lamento discrepar del señor Blades. Creo que es un buen cantante, pero un mal político y un pésimo analista. Antes me estaba pidiendo la canción. No, escúcheme, sí, porque esa canción nos llena de orgullo y como se lo he dicho yo, los panameños nos sentimos orgullosos de que la marea roja pase arriba. Que cante, pero que no opine, exactamente. Y le voy a decir por qué. Porque mire, la corrupción de este país, donde se está viendo, es en la Asamblea Nacional. Allí sí hay un tremendo agujero, y que esa Asamblea Nacional, que está siendo presidida por la diputada del Cambio Democrático, que es de un partido de oposición y apoyada por el PRD, por Pedro Miguel González, que es el secretario general del PRD, ahí está la verdadera crisis. Y esa crisis que hay en la Asamblea Nacional se refleja en los partidos políticos. Así que creo que el análisis del señor Blades en algunos aspectos pega en la diana, pero en otras está errado, con H y sin H. Sería bueno que el ministro ojalá nos visitara aquí en CRTV. Va a otros noticieros en la mañana. ¿Cuál ministro? El ministro de Vivienda. Usted lo explicaba muy bien el trabajo que está haciendo, por acá no quiere venir.
Bueno, no sé. Así que yo aprovecho la oportunidad porque usted hace una buena sustentación, por acá no Mire, viene nosotros tenemos que mejorar nuestra... sí hay una crítica. No, ellos van a todos lados, aquí no quieren venir. Sí hay una crítica que podemos hacer, es el tema de las relaciones públicas. El van tema a de todos lados a recibir palo. Mire, acá hay relacionistas públicos en ciertos ministerios y entidades que usted no sabe ni el nombre. Que usted no sabe ni el nombre del director, ni sabe lo que están haciendo. Y lo único que se dedica es a darle retweet a otras noticias porque no generan ellos mismos noticias. Entonces eso es preocupante. Creo que es nuestra pata cojeante que hemos tenido en esta administración. Pero sin lugar a dudas, nuestro mejor vocero, el presidente de la República, y voceros presidenciales, Jorge González, demuestran a las claras que en este país las cosas están avanzando, en este país las cosas se están haciendo bien, y que el presidente Varela no debe tener miedo alguno cuando deje el poder, porque cuando deje el poder generará todas unas opiniones favorables de su gestión, y sobre todo, con la frente en alto podrá decir: soy responsable de todos los proyectos que aquí se hicieron, porque ninguno se hizo con sobreprecio, no tengo cuentas en extranjero y sobre todo soy un hombre honrado. ¿Usted recuerda al presidente Endara cuando, bueno, yo era un niño, ya usted me imagino que andaba por la tierra hace ratito, le decían pan de dulce, le decían cuchungo. Bobo, cuchungo, que jugaba PlayStation, que era lento, que era bobo, y... Pero era lo que le decía, y yo le pregunto por qué ahora cuando fallece, o inclusive yo creo que el presidente no llega a reelegirse como presidente, o no gana otra elección por el tema de su edad y de su salud, pero la gente le tomó casi 10 años al panameño entender lo que había hecho Guillermo Endara por el país. Yo le voy a dar un gran ejemplo. Guillermo Endara deja la presidencia de la República bajo uno de los estándares de popularidad más bajos visto en ninguna parte. Pero él le tendió la mano, y eso hay que entender, siempre la mano abierta y extendida al adversario político, nunca el puño cerrado para golpear. El presidente Endara entendió eso y recibió al expresidente Pérez Valladares a Palacio, porque él creía que para hacer un buen gobierno había que tener una mejor oposición. ¿Y qué resultó? En las siguientes elecciones gana el presidente Pérez Valladares. 10 años después, el presidente Endara logra el 32% en unas elecciones. 32% del electorado y queda de segundo. Admirado y reconocido. Su sepelio fue algo memorable. Todavía recuerdo proporciones guardadas como la de Arnulfo Arias, otros altos patriotas de este país. Miren lo que le ha sucedido a Pérez Valladares. No levanta cabeza para nada. Y no solo no levanta cabeza, sino que ya tiró la toalla y dijo que él no va a correr para presidente. La humildad de un presidente como Endara, la honestidad de un presidente como Endara versus la soberbia y prepotencia de otro que solo supo comprar a la Asamblea Nacional para crear una sala quinta, y por eso y el tráfico de chinos, y por eso fue que perdió la visa americana. La pregunta no era por ahí, pero era más porque usted se atrevería, entonces, hacíamos una comparación más temprano, ¿usted se atrevería a comparar lo que está haciendo el presidente Varela con lo que está haciendo el presidente Endara? Son diferentes situaciones. ¿No? El presidente Endara tuvo que restituir la democracia después de una invasión. El presidente Varela también tuvo que restituir las instituciones democráticas después de una cleptomania que hubo aquí en Panamá, donde se robaban a manos llenas y se trató de destruir al Estado a través de estos cleptómanos que nos regentaban en la pasada administración. Pero regresar, devolverle al país esa estabilidad institucional, devolverle al país esa necesidad de entender que los políticos están al servicio del pueblo y no para servirse del pueblo. Porque ahora usted escucha, por ejemplo, críticas como Balbina Herrera, una mujer que llegó de ser política a ser empresaria vía la vía pública, la vida pública. Eso es inaceptable. Yo creo que sin lugar a dudas, presidente Varela, quizás no cuando salga del poder, quizás dentro de 10 años será recordado como hoy está siendo tratado, como un líder regional latinoamericano que tiene un alto grado de credibilidad y prestancia. Usted es experto internacional también y analista internacional. ¿Sabe qué me preocupa? Ayer hablando se me quedó por fuera de lo de Rusia, del viaje, con ese tema de ISIS, de las amenazas que se han dado inclusive a
a las figuras del fútbol mundial. En el caso de que, bueno, ojalá no ocurra, pero se dé una situación, sería importante que los panameños tengan este tipo de oficinas que se van a instalar, ¿no? Sin lugar, mire, vuelvo y le digo, aquí en Panamá el deporte nacional de los politiqueros y los pseudo opinólogos de las redes es palo porque sí y palo porque no. Mire, si no se lleva este apoyo a la marea roja, que cada día se va incrementando más la gente que está empeñando hasta la casa, el carro, el gato, el perro para poder ir para allá. La suegra, la no suegra, lo que sea. Vemos entonces la necesidad de esa idea innovadora de Cancillería, que es llevar a unos consulados móviles de sede de donde juegue Panamá a otra sede, donde juegue Panamá a otra sede. Entonces vemos la necesidad de que se dé esa situación, pero ellos han enfocado sus tiros es solamente con que el presidente va a viajar, que el presidente criticar cuántos van a ir en esa delegación, etcétera, etcétera. Yo honestamente sí creo que al margen del terrorismo, porque creo que es una fiesta mundial, una fiesta donde la seguridad rusa debe estar muy presente, pero obviamente nadie puede descartar un atentado terrorista que dudo que se dé, pero está dentro de los márgenes. De la jugada, ¿no? Sí, está dentro de la jugada, como usted dice. Se hace hartamente necesario entonces que se refuerce ese ítem consular, apoyo a los aficionados de Marea Roja para cualquier circunstancia que se dé. Oiga, ya finalizando, se nos está acabando el tiempo. Corea del Norte, Estados Unidos, diálogo. Bueno, parece que el presidente de los Estados Unidos ha cancelado su visita, su encuentro, con el dirigente norcoreano. Creo que muchas de las potencias como Putin está lamentando profundamente esa situación y tendrá sus razones el señor Trump para no tenerla. Lo cierto es que el acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, el poder ir a unos Juegos Olímpicos de manera conjunta, son señales positivas, y que acepte Corea del Norte que sea supervisado y que hasta la destrucción de su armamento nuclear es un punto superior. Pero si me permite, usted sabe, abusando del tiempo, este próximo lunes 28, 29 y 30, la Autoridad Nacional de Tierras, gerenciada por el administrador Carlos González, y el organismo de la FAO, de Naciones Unidas, por el señor Tito Díaz, vamos a estar celebrando un taller regional sobre gobernanza y resolución de conflictos en territorios indígenas. Mire, esto ha sido un gran esfuerzo por parte de esta administración de tener un diálogo político permanente con los grupos indígenas para ir resolviendo las soluciones de tenencia de tierra y las soluciones de resolución de conflictos. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Hotel Sortis. Va a haber un desayuno de inauguración, al cual invitamos a esta casa. Y ojalá ¿hay desayuno, sí? Sí, hay desayuno, espero que sí. Vamos a estar y espero que esté esta casa. Allá vamos a hacer, hay expositores internacionales de 6 países, hay expositores nacionales, vamos a contar con altas figuras del gobierno. Entendemos que va a estar presente el ministro de Gobierno, entendemos que está por confirmar el ministro de Desarrollo Agropecuario, embajadores y otras altas figuras estatales como viceministros y directores de entidades. Creemos que es una ventana oportuna para entender la cosmovisión indígena, entender a estos grupos indígenas y que ellos entre sí se empoderen y empoderen a sus mujeres para apoyar la resolución de conflictos en sus comunidades. Creo que esto va de la mano con el proyecto que ha venido desarrollando la primera dama de Biocomunidad y con la FAO en el tema de las semillas para darle seguridad alimentaria también a los grupos indígenas que deben cumplir y deben empoderarse para poder dar Panamá cumplimiento a los objetivos del desarrollo sostenible, que no es otro que no dejar a nadie atrás. Por eso, pues, reitero, estamos haciendo este taller regional en miras, enfocados
a brindar la oportunidad de que grupos panameños puedan interactuar con comunidades indígenas, pero a la vez permitir que funcionarios de otros países, como funcionarios panameños, podamos compartir las buenas prácticas, la gobernanza que hemos hecho en los diferentes países de la región mesoamericana y que permitirá entonces adoptar una política de guías voluntarias dictadas por la FAO que permita que Panamá esté en la vanguardia en estos temas. Vamos a estar haciendo el análisis desde el hotel. Oiga, me ha cortado, pero bueno, yo sé que no tenemos más tiempo. Esta es la hora ya, se le agotó el tiempo. No se preocupe, pero muchas gracias y los espero ver entonces a esta casa cubriendo ese evento. El lunes le vamos a dar cariño, tranquilo. Okay. Vamos para yo allá. vengo aquí o usted vaya. Vamos para allá, mire si lo queremos. Muy agradecido. Mire si lo queremos. Muy agradecido. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta emisión informativa.